Vamos a tomar un tiempo de oración para que Dios sea quien tenga la dirección de este estudio y seamos todas edificadas. ¿Les parece bien? Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Padre amado, Señor, te damos tantas gracias por este tiempo que nos permites estar reunidas, Señor, en tu nombre, para aprender más de ti, Señor, para conocer más tu palabra, para que tú des guía y dirección a nuestras vidas, Padre amado, y sepamos hacer lo correcto delante de tus ojos. Pon hoy nuestros corazones, nuestros oídos receptivos a todo lo que tú hoy nos quieres decir, para que, Señor, lo podamos poner por obra en nuestras vidas. Que sea tu Santo Espíritu quien dé dirección a este estudio y que podamos ser edificadas, Padre amado. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, amadas, pues vamos a continuar con el tema. Recuerden que estamos viendo 8 enseñanzas que las mujeres maduras enseñan a las jóvenes. Y hoy nos toca ver ser buenas. Lo estamos tomando del pasaje de Tito 2, los versículos 4 y 5. Y bueno, ya llevamos varias semanas viendo cada uno de estos conceptos. Tito 2, 4 y 5 dice así: que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces hoy nos toca ver qué es ser buenas. Vamos a aprender qué significa ser buenas desde el punto de vista bíblico, desde lo que Dios nos dejó como instrucción en su palabra. Entonces, bueno, vamos a empezar por definir qué es bueno o qué es ser buena, ¿no? En el Strong, la palabra buena viene del griego y quiere decir agados, agados, que significa bueno en cualquier sentido, a menudo como sustantivo, favor, bien, bueno, buenas cosas. Y en esa misma definición nos pide que hagamos un comparativo con otra palabra griega que significa kalos. ¿Sí me escucho más? ¿Sí, verdad? Bueno, si se me llega a ir el audio me avisan, porque luego de repente ya no me escucho. Bueno, nos está pidiendo en esta misma definición que hagamos un comparativo con la palabra kalos. Esta palabra significa propiamente hermoso, pero principalmente bueno, literal o moralmente, es decir, valioso o virtuoso, por apariencia o uso, que es propiamente intrínseco, recto, honradamente, honroso, mejor, bien, bueno. Bueno, entonces tenemos que ser bueno es aquella persona que hace bien, que hace lo recto delante de los ojos de Dios, ¿no? Entonces hoy vamos a aprender qué significa ser buena. Ser buena es una mujer que es genuina, gozosa, virtuosa, valiosa, competente, lista, amable, benévola, misericordiosa, trabajadora, agradable, simpática, honorable, fiel, agraciada y sabia. Bueno, esos son algunos de los términos que nos da nuestro libro en el que estamos basando nuestro estudio de lo que es ser buenas, ¿no? Pero bueno, vamos a continuar con nuestro estudio y saqué algunas anotaciones y yo puse que ser buena es hacer el bien. Es una virtud de la bondad manifestada en nuestras vidas. La bondad es un fruto del Espíritu, como nos lo dice Gálatas 5, 22 al 23. Entonces, tendremos que la bondad es un fruto del Espíritu. Y como todas nosotras sabemos, un fruto del Espíritu es el que se refleja en nuestras vidas cuando vivimos en el Espíritu.
Acuérdense que nosotros estamos siendo renovadas y que dentro de esa renovación que el Espíritu Santo está haciendo en nosotras, vamos dando frutos. Los frutos quiere decir son la muestra de nuestro crecimiento espiritual. La bondad es uno de esos frutos, una virtud que viene de ese fruto. Entonces, cuando aquí la palabra nos dice que tenemos que aprender a ser buenas, quiere decir que estamos aprendiendo a desarrollar la virtud de la bondad en nuestras vidas. En Gálatas 5, 22 y 23 dice lo siguiente: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces aquí subrayamos la virtud de la bondad, que es la que nos está atañendo ahorita, ¿no? Porque al final es de la que estamos hablando cuando estamos haciendo referencia a ser buenas. La bondad es la cualidad de ser bueno. Se identifica con la característica propia de las buenas personas. Es también la inclinación o la tendencia natural a hacer el bien. El antónimo de la palabra bondad es maldad, característica negativa de una persona que refleja la ausencia de bondad, caridad o afecto por sus prójimos. Esto que les acabo de leer es un término de un diccionario común, es lo que nos dice que es la bondad. Pero fíjense, aquí es muy curioso porque en esta definición nos dice la tendencia natural a hacer el bien. Sin embargo, los seres humanos no tenemos una tendencia natural a hacer el bien. Más bien tenemos una tendencia natural a hacer el mal, como nosotros hoy lo conocemos a través de lo que la palabra de Dios nos ha enseñado. Nuestra naturaleza es caída. Normalmente tendemos más a hacer lo malo, a dejarnos guiar por lo que no es correcto delante de los ojos de Dios. Por eso tenemos que aprender a hacer lo bueno. Y eso lo aprendemos a través de la palabra de Dios. No hay otro lugar donde lo podamos aprender. A lo mejor hay libros de buena conducta o que te sugieren hacer cosas buenas, pero al final solamente es en la transformación de nuestro corazón como vamos a ser buenas por convicción. No porque alguien nos está diciendo, es que tienes que ser buena, es que tienes que hacer lo correcto, es que tienes... No, o sea, vamos a ver ahorita cómo eso viene desde adentro. Y es porque Dios está haciendo la transformación en nuestras vidas. Entonces, es algo que se va a volver nuestra naturaleza. Es decir, nosotros vamos a poder lograr hacer el bien de una manera natural, en nuestra nueva naturaleza, en nuestra naturaleza espiritual. Ok, entonces tenemos que la bondad es el amor en acción. Fíjense cómo el versículo de Tito nos dice a ser, y luego viene la lista, ¿no? Prudentes, castas, cuidadosas de sus casas, buenas, sujetas a sus maridos. Cuando nos está diciendo a ser, está determinando una acción. ¿Qué quiere decir? Que ser buenas se va a visualizar en acciones. Sí viene desde adentro de nuestro corazón, pero se tiene que convertir en una acción, en algo externo, en algo que podamos palpar, que podamos ver. De hecho, este bien tiene que ser transmitido a quienes nos rodean. Entonces, tenemos por principio de cuentas que ser buena implica una acción. No es solamente sentir en tu corazón, ay, cuántas ganas tengo de ayudar a fulanita que tiene problemas económicos y Dios ha puesto en mi corazón que la ayude. Pero si yo solamente lo tengo en mi pensamiento y no lo ejecuto como una acción, entonces no estoy ejercitando esa virtud en mi vida. Nada más lo estoy llenando de buenas intenciones y eso pues no es correcto, ¿no? Al final, lo que Dios pone en tu corazón se tiene que convertir en una acción para que Él sea glorificado. ¿Ok? Continuando con las anotaciones que hice,
en la siguiente dice, para una hija de Dios, la bondad va más allá de meros actos. Para las cristianas, la bondad es el reflejo del Espíritu Santo dando dirección a nuestras vidas. Hacer el bien tiene que ser definido a partir de la voluntad de Dios determinada en su palabra. ¿Qué quiere decir? Para que nosotros podamos hacer lo bueno o ser buenas, primero tenemos, como ya lo hicimos, que definir qué es bueno y qué vamos a tomar como base para esa definición, porque el mundo tiene por bueno muchas cosas que realmente no son buenas, ¿no? Entonces, nosotros vamos a partir de lo que la palabra de Dios nos dice que es bueno, porque si lo tomamos desde donde nosotros tenemos la idea que es bueno, pues no es correcto, ¿no? Porque al final no va a ser lo que Dios dice, sino lo que nosotros creemos. Eso es lo que el mundo hace, tomar su definición de bueno desde donde ellos lo visualizan, lo creen o lo definen, ¿no? Por ejemplo, hoy vemos que para muchas personas el aborto es bueno y ellas tienen esa idea y no creen que estén mal, porque al final es una idea creada desde la convicción o la conveniencia de muchos intereses de muchas personas, ¿no? Entonces, mientras a ellos le llamen bueno, creen que están haciendo lo bueno y creen que son personas buenas, pero realmente no es así. Por eso tenemos que partir de la verdad absoluta que es Cristo y que es la palabra de Dios. Nosotras como hijas de Dios no tomamos por bueno lo que el mundo dice que es bueno. Nosotros tomamos por bueno lo que la palabra de Dios dice que es bueno. Recuerden que la palabra de Dios nos dice, hay de aquel que a lo malo llame bueno y a lo bueno malo. Y llegamos a ese punto en el mundo, ¿no? Si nosotros nos damos cuenta, el mundo llama bueno a muchas cosas que no son correctas delante de los ojos de Dios, a muchas cosas que realmente son malas. Y a muchas cosas malas las llaman buenas, ¿no? Entonces nosotros hoy tenemos que tener en claro qué sí es bueno y qué no es malo, para no enredarnos ni hacernos bolas, ¿no? Porque en el mundo, pues hay tantas definiciones de cosas que son buenas. Si a alguien le parece bueno, casarse con otra mujer y tener hijos con esa mujer y adoptarlos, pues a lo mejor ellos van a estar en el entendido de que para ellas eso es bueno desde su concepto de bondad, de bueno, de correcto, ¿no? Pero nosotros sabemos que eso no es correcto delante de los ojos de Dios. Es decir, a nosotros nos define la palabra de Dios, no lo que el mundo nos determina, ¿no? Y con base en eso, entonces, vamos a ver qué es lo que Dios nos dice que es bueno para una mujer cristiana o qué es lo que es ser buenas para una mujer cristiana. Vamos a leer algunos versículos para que podamos entender un poquito más toda esta parte y no nos compliquemos tanto, ¿no? Porque a veces los cristianos llegamos a caer al punto en el que como nosotros conocemos la verdad y la sabemos, solemos juzgar al mundo en lugar de entenderlo y de ser luz y sal. Por ejemplo, sabemos que la homosexualidad es un pecado y que no es correcto delante de los ojos de Dios. Y a veces sentimos que no podemos ni hablar con un homosexual porque creemos que estamos pecando. Y las cosas no son así. Si Dios nos está llamando a ser buenas y la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que ser luz y sal, nosotros no tenemos por qué hacer acepción de personas ni por qué juzgar los pecados de las demás personas, porque al final la palabra de Dios dice que todos, yo también tengo pecado. Hay pecados que son muy visibles. Alguien que es alcohólico, alguien a lo mejor que tú ya conoces que le gusta tomar lo que no le pertenece y todo eso. Pero nosotras no estamos para juzgar los pecados de las personas. Para eso está Dios. Dios nos llamó a ser la luz y sal del mundo. ¿Qué quiere decir? Que yo pueda, a través de mi testimonio, hacer que esas personas que están viviendo en pecado puedan acercarse a Cristo
puedan conocerlo, puedan amarlo, puedan en algún momento de su vida restaurar esa vida de pecado que llevan y convertirla a la luz del Señor, ¿no? Eso es lo que nos toca como cristianos, no estar juzgando, no estar señalando y no sé, ay, tú eres un borracho pecador y no me hables porque yo no junto contigo, me contaminas y eres una mala influencia para mi vida. Imagínense, ¿no? Si la gente te ve así, dice, o sea, eso es ser cristiano, pues mejor prefiero seguir en mi pecado, ¿no? Porque no hay luz en su corazón, no hay discernimiento. Cristo nunca se acercó así a la gente. Él era todo lo contrario, ¿no? Él se acercó con mucha sabiduría, con mucho entendimiento para poder atraer a la gente a su reino. Entonces, no nos toca juzgar, no nos toca ver a la gente como, wow, pues yo ya estoy acá en la perfección absoluta y tú eres un pecador. No, o sea, esa es una falta de humildad y una soberbia tremenda, ¿no? Y déjame decirte que también es un gran pecado. Entonces, no, ser buena significa también esa parte, ¿no? Aceptar que tenemos que ser luz y sal para los demás y que no nos corresponde estar señalando sus pecados. Eso le toca a Dios en todos los sentidos y en todas las personas, no sea cual sea el pecado de las personas, nosotros tenemos que aprender a amarlas y a respetarlas. No a participar de su pecado, porque bueno, esa ya es otra cosa, ¿no? No significa que me voy a ir a la cantina a compartirle a los borrachos, no. Ni tampoco que voy a convivir en una fiesta donde están los homosexuales a plena pachanga y todo eso, no. Tenemos que tener discernimiento, ¿no? Sí va a llegar el momento en el que alguien, a lo mejor con ese tipo de pecados, se quiera acercar a nosotras y quiera que le compartamos, y entonces ahí, con toda la apertura, con toda la autoridad que como hijas de Dios tenemos, le podemos compartir de la palabra de Dios, ¿no? Si se da la oportunidad, si lo podemos hacer, adelante, ¿no? Pero no, de verdad no nos toca estar viendo a las demás gentes que como si estuvieran leprosos, por ejemplo, ¿no? Como en el tiempo del Señor, ¿no? De híjole, no, ni te me acerques, ¿no? Porque tú eres aquí pecador, no. No, porque la palabra de Dios nos dice antes de ver la paja en el ojo ajeno, ve la viga que hay en el tuyo. Entonces eso, esa parte, no ni la tenía escrita, pero bueno, me puse en mi corazón compartirla con ustedes. Vamos a leer los versículos que les decía. Se los voy a dictar para que después me ayuden a leerlos, ¿va? Es Gálatas 6:10, Primera de Pedro 3:11, Tito 3:8, Segunda de Tesalonicenses 3:13, Primera de Tesalonicenses 5:13 y Santiago 4:17. Entonces, no sé quién me quiera ayudar con el primero. Si quieres yo, amiga. Adelante, amiga, por favor. Gálatas 6:10. Así que, según tengamos oportunidad, no hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Hagamos, no hagamos, perdón. Sí. Entonces aquí la palabra de Dios nos está invitando a hacer el bien a todos, no dice solamente a los cristianos. De hecho, el versículo dice así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Lo que nos está hablando de que todos está haciendo referencia a toda la humanidad. Entonces, cuando nosotros tengamos la oportunidad de hacerle el bien a alguien, lo tenemos que hacer, ¿no? Por ejemplo, a la señora o el señor que te guardó el supermercado, si tú tienes la oportunidad de bendecirlo, adelante, hazlo, ¿no? A veces es fácil dar lo que nos sobra, ¿no? A lo mejor 2, 3 pesos, pues es fácil ser generoso. No implica nada, ¿no? Pero si le das 200 pesos, que a lo mejor te sirven para comprarte una blusita, ahí sí ya la piensas, ¿no?
Pero entonces, ¿dónde está el sacrificio? ¿Dónde está la verdadera generosidad y la verdadera bondad? Es fácil dar lo que te sobra, pero dar lo que no tienes, no. Yo recuerdo mucho la historia de la viuda de las dos blancas, ¿no? Que al final dio todo lo que tenía. Y así es como Dios nos pide actuar. Ser buenos desde mi pensamiento y que se quede aquí es fácil, pero llevarlo a una acción es diferente. Entonces, pues a lo mejor como un ejercicio podemos hacerlo en algún momento, ¿no? Decir, yo voy Dios pone en mi corazón ayudar a esta persona y lo voy a ayudar de esta manera, ¿no? Y eso es bueno. Entonces, en la medida que nosotros podamos, porque tampoco se trata de dejar de proveer a lo mejor nuestra casa para preocuparnos por otra casa, ¿no? Es siempre bajo la dirección de Dios y a través del Espíritu que tenemos que hacer estas cosas, ¿no? Entonces, dice primordialmente a la familia de la fe. ¿Qué quiere decir? A nuestros hermanos en Cristo. Cada que pensemos en ayudar, siempre debe de estar en nosotros como una prioridad nuestra familia en Cristo. Y también bendecir y ayudar a más personas, ¿no? Ok, ahora primera de Pedro 3:11. Yo lo leo, amiga. Primera de Pedro 3:11. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Entonces aquí es otra creencia, ¿no? Hay que dejar de estar haciendo lo malo. ¿Ya no se oyen? Hay que dejar de estar haciendo el mal y buscar siempre hacer el bien. Y en la medida de nuestras posibilidades, siempre buscar la paz con los demás. Eso también es hacer el bien, ¿no? Hay veces que la gente llegamos a chocar con alguien que trae un humor que dices, bueno, Señor, por favor, ayúdame, dame paz en mi corazón para poder transmitir paz a esta persona, ¿no? Y parece como que están, con una contención tan alta que te hablan y te dicen y te dicen y te dicen, y a ver, espérenme tantito, ¿no? Vamos a poner orden. Si tú puedes ser en ese momento, transmitir paz a esa persona, pues qué bien, ¿no? Si llega un momento en el que esa persona es tan necia y no quiere escuchar, pues mejor te apartas y, como dice la palabra, te sacudes el polvo y a otra cosa, ¿no? Pero nosotros tenemos que hacer la diferencia. Si vemos a alguien que está tratando de sacarnos de nuestras casillas, que está diciéndonos cosas desagradables, nosotros tenemos que tener el dominio propio y no caer en esa parte de reaccionar de la misma manera. Entonces, si de plano es alguien con quien no se puede hablar, bueno, con permiso y pues ahí nos vemos, ¿no? No quedarse ahí a seguir generando contención. Suele pasar muchas veces con servidores públicos, algunos, no todos, no. Yo tengo aquí a mi amiguita que también es servidor público, va a decir, ay, me sabes algo. Yo sé que ella es diferente, ¿no? Pero sí hay muchas personas en los bancos, en el Oxxo, dicen. Vi apenas en el Facebook que decía, ¿cuáles son tus cualidades? Y decía, pues son muy enojona y siempre tengo mal humor. Dice, pues puede ser entonces cajera del Oxxo o de estas recepcionistas del IMSS, ¿no? Híjole, no sé por qué lo dirá, ¿no? El meme, pero algo debe de haber de verdad en ello, ¿no? Entonces, pues cuando nos toque a lo mejor que alguien está pasando por un mal momento y que no está como en la mejor disposición de tenernos atención, bueno, pues nosotros tenemos que hacer la diferencia, ¿no? Hablar con respeto, dirigirnos con sabiduría y dice la palabra de Dios, ¿no? Que la palabra áspera hace subir el furor, pero la blanda respuesta aplaca la ira. Bueno, es al revés el texto, ¿no? Pero así es, como la blanda respuesta aplaca la ira, más la palabra áspera hace subir el furor, ¿no? Entonces, si nosotros aprendemos a hablar de una manera serena, seguramente vamos a poder conseguir que las personas que en ese momento están tan alteradas puedan bajar
tres rayitas a su carácter, ¿no? Y a lo mejor atendernos de una manera diferente. Eso también es hacer lo bueno. Ok, ahora Tito 3:8, por favor. ¿Alguien Yo que te me puedo ayudar. Ajá, adelante, Isa, por favor. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Pues entonces aquí Dios nos está invitando a hacer lo bueno. Fíjense cómo dice, palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. Esta carta fue escrita por Pablo a Tito y era una manera de instruirlo. A través de la carta él le daba esa instrucción. Tito era un pastor que estaba a cargo de una iglesia y él tenía que enseñar todo esto a la congregación. Y dice, para que los que creen en Dios procuren ocuparse de buenas cosas. Estas cosas de las que está hablando Tito son todas las instrucciones que en los capítulos anteriores Pablo da a Tito, ¿no? Entonces nosotros hoy tenemos que tomar toda la palabra de Dios como una instrucción para hacer lo bueno delante de las personas, tanto de nuestros hermanos en Cristo como de la gente del mundo, ¿no? Lo que ya hablábamos y decíamos, el ser luz y sal para nuestros hermanos también y para las personas que aún no conocen, que aún siguen viviendo en tinieblas y que tienen tanta necesidad de venir a la luz, ¿no? De venir a los pies de Cristo y de conocer cómo es vivir en la verdad. Entonces, esta parte es importante, ¿no? Porque al final, como dice la última parte del versículo, estas cosas son buenas y útiles para los hombres. Y otra vez aquí nos está marcando hombres, ¿no? Hombres como humanidad, es decir, a todo aquel ser humano que necesite de la palabra de Dios, de que le compartamos el evangelio. Ok, ahora por favor alguien que me ayude con segunda de Tesalonicenses 3:13. ¿Le ayudo? Sí, Mimi, por favor. Segunda de Tesalonicenses 3:13. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Pues tenemos que dar nuestro mayor esfuerzo, ¿no? Eso no debemos de cansarnos, no debemos de decir, híjole, no, ya fui lo suficientemente buena con todo el mundo, ¿no? Ya siento como que ya llegué a mi batería de bondad, como que ya estoy en el 100. Nunca vamos a llegar al 100, ¿no? Siempre es tiempo de dar, siempre Dios nos da la oportunidad de ser bueno con alguien y a eso estamos siendo llamadas, ¿no? Dice la palabra de Dios que somos llamados a buenas obras y esto es una buena obra, el ser siempre bondadosas con las demás personas, ¿no? Entonces, no se cansen. Cuando ya sientan como que hay que renovar las fuerzas y hay que pedirle al Señor que nos dé fortaleza para seguir y Él nos las va a dar, seguramente que sí, ¿no? Porque al final todo lo que pedimos que se alinee a la voluntad de Dios, Él nos lo concede. Entonces, si en algún momento, porque pues es válido sentirse cansadas, es, Señor, dame fortaleza, ¿no? Dame toda la dirección para que yo pueda seguir siendo buena con las personas en general y sobre todo con mis hermanas, ¿no? Con mis hermanos en Cristo. Ahora, Tesalonicenses 5:13 es primera. ¿Alguien que me quiera apoyar? Que Yo. diga yo. A ver. Yo. Sí, amiga. Primera de Tesalonicenses 5:13. Y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Entonces, nuevamente vemos como tener paz también es hacer lo bueno hacia las demás personas, ¿no? También es una sugerencia que la palabra de Dios nos dice. Y el último versículo, Santiago 4:17. ¿Quién me ayuda? Por ahí. Anita, ¿nos ayudas, amiga? ¿Mago? ¿Sí tienes, sí nos escuchas? ¿No? Sí, amiga, yo sí. Porfis, amiguita. Santiago 4:17. Claro. Santiago 4:17. Y al que sabe hacer lo bueno
y no lo hace, le es pecado. Fíjense, a qué grado Dios nos muestra la bondad. Dios ya nos dotó de toda la sabiduría y todos los elementos que nosotras como sus hijas necesitamos para ser buenas. Y esto es un mandato, ser buenas es un mandato de Dios. De tal manera que si no lo hacemos, lo que estamos haciendo es un pecado. Dice, si tú sabes hacer lo bueno y no lo haces, Dios te lo cuenta como un pecado, porque Él ya te dio esa virtud, Él ya te dio ese don de poder serlo. ¿Qué quiere decir? Que en la medida que nosotros, como ya lo hemos leído, tengamos esa oportunidad de ser buenas con alguien, lo tenemos que hacer. No se puede quedar solo en la intención. No se puede quedar solo en, yo pienso que podría hacer esto. No, lo tienes que llevar por obra, porque como decíamos aquí, es una acción. Ser bondadoso es el amor en acción. Esas muestras de amor hacia las demás personas ejecutadas, hechas, vividas, que los demás puedan ser receptivos de esta bondad que Dios puso en nuestro corazón. Y esto honra a Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú le dices a alguien que eres cristiana, que amas a Dios, que sigues a Jesucristo, estás dando un testimonio. Cuando tú eres bondadoso con alguien y sabe que tú eres cristiano, dice, esta mujer hace eso porque Cristo está en su corazón. Y entonces Dios es exaltado, Jesucristo es exaltado. Y ese es el propósito de ser buenas, ¿no? Y fíjense cómo el versículo de Tito nos dice en su última parte, ¿no? En el versículo de Tito 2:5, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y ya hemos dicho lo que significa esto, ¿no? Para que no sea tomada por burla, para que no sea tomada en serio. Es decir, cuando alguien te conoce que amas a Cristo, pero no lo reflejas, esa persona puede decir, o sea, se dice muy cristiana, pero vela esto, ¿no? Hace esto, hace aquello. Entonces nosotros tenemos que representar fielmente a Dios. De por sí, el ser cristiano ya te pone en la mira de todos, ¿eh? Porque creen que los cristianos somos perfectos y no nos equivocamos, y eso no es cierto, ¿no? O creen que somos muy felices eternamente. No en esta vida, lo vamos a hacer cuando ya estamos en la presencia de Dios, porque aquí habitamos en un cuerpo de carne que es limitado y que no ha alcanzado ni la santidad ni la plenitud como para estar en ya haber sido purificados como Dios lo está haciendo en nosotros a través del Espíritu Santo por la obra de Cristo. Entonces, estamos en la mira de todo mundo, ¿no? En cuanto tú le dices a alguien que eres cristiano, ya eres así como primero redarguyes los corazones en el pecado de las personas, pero por segundo van a estar viéndote todo el tiempo. Y en el primer error que cometas, ¿por qué? Porque eso a ellos les sirve como justificación para seguir en su pecado, y eso que los está redarguyendo, como que se apacigüe, ¿no? Entonces, por eso tenemos que cuidar mucho nuestro testimonio. La gente tiene que conocer que los cristianos no somos perfectos, que estamos siendo perfeccionados por Cristo, que estamos en una congregación, en una iglesia, no porque no cometamos ningún error y seamos inmensamente felices, sino porque tenemos una gran necesidad de que Dios dé dirección a nuestras vidas. Entonces, creo que ser buenas también implica esta parte, ¿no? Saber que tenemos que siempre estar representando a Cristo de la mejor manera, ¿no? Y entonces, estar haciendo lo bueno va a servir como un testimonio para que aquellos que nos ven, cuando tengan esa necesidad de sentirse mejor porque su peso, el peso de su pecado ya es tan grande que no pueden con él, puedan venir a ti, puedan decir, yo conozco a esta mujer que es atenta, que es cortés, que siempre está hablando de Dios, que siempre tiene una actitud de fortaleza. La he visto que en momentos que ha vivido cosas difíciles está firme y algo tiene y yo quiero de eso, ¿no? Y entonces vienen a ti y en ese momento es el momento de lanzar la red, ¿no? Y de hablarles de quién es quien te sustenta,
de quién es quien te fortalece, de quién es quien te llena de tanto amor y de tanta paz, aún en esos momentos de tribulación, ¿no? Es momento de hablarle a la gente de quién es Cristo y de lo que ha hecho en tu vida. Entonces, por eso es tan importante ser buenas porque el Espíritu de Dios es quien lo pone en tu corazón, porque en el mundo también hay mucha gente que es buena y que es buena por obras, ¿no? Y que lo hace no para exaltar a Dios, no para enaltecer a Dios, sino para recibir aplausos, ¿no? Y entonces, como yo quiero ser buena, porque de alguna manera eso da un poco de paz o me hace ver bien delante de los demás, no de Dios, ¿no? Es más bien pensando en mí. Estoy hablando de la gente en el mundo, no de los cristianos. Entonces, pues yo hago un donativo para tal institución. Ah, pero que me tomo mi foto y que salga publicada en Facebook para que todo el mundo vea que soy buena y que hago buenas obras. Esas obras son vanas porque al final, como dice la palabra de Dios, ya tienes tu recompensa cuando recibiste los aplausos y el reconocimiento. Pero cuando nosotros lo hacemos porque el poder de Cristo está transformando nuestras vidas, adquiere un sentido completamente diferente. Quiero compartir con ustedes algo que yo tuve la oportunidad de vivir en algún momento. Quizás a lo mejor ya lo escucharon, quizás a lo mejor ya algunas de ustedes se los he compartido. Pero en una ocasión estaba yo en el supermercado y yo estaba formada, ¿no? Y adelante de mí estaba una señora que había comprado como un pan y una leche, no me acuerdo muy bien. Pero yo creo que era una de las señoras de las mismas que trabajan en el supermercado y que con sus propinas pues iba a comprar eso, ¿no? Entonces de repente veo cómo la señora vacía todas sus monedas, ¿no? Su cuenta era poco más de 50 pesos, algo así. Empieza a vaciar todas sus monedas y empieza a contarlas para pagar. Y a mí el espíritu me movió a decirle, yo le dije a la señora, por favor, permítame pagarle su cuenta. Y y en ese momento me dijo la señora, ay, muchas gracias, todo, ¿no? Y dije, gracias a Dios, ¿no? Dios la bendice. Y ya le pagué su cuenta y ella guardó todo su dinero, ¿no? Entonces, cuando estaba un muchachito empacándonos las cosas, estábamos mi hija y yo. Entonces, cuando terminó de empacarme las cosas y yo le iba a dar su propina al muchacho, él me dijo no me lo quiso recibir, ¿no? Porque él se quedó viendo lo que hicimos con esta señora, ¿no? Y él no me quiso recibir. Le dije, no, hijo, sí, por favor, recíbeme. Me dijo, no. O sea, yo percibí la intención del chico de retribuir también de alguna manera, ¿no? Entonces, no sé qué Dios haya hablado al corazón de él. En ese momento también mi hija, pues se conmovió mucho, se puso a llorar. Yo también, porque dije, wow, ¿no? O sea, el chico pudo ser sensible al espíritu que Dios movió en ese momento, en esa situación. Y eso fue bueno. Y si podemos llevar un poco del mensaje de Dios en este sentido, wow, ¿no? No sé qué pudo haber impactado en la vida del chico el ver esto. No sé si él se imagina, ya hay muy poca gente que lo hace, no lo sé, pero fue bueno y es hacerlo bueno para exaltar a Dios, porque es Dios quien lo pone en nuestros corazones. Porque honestamente, como yo era y lo que yo era, yo no lo hubiera hecho. Yo amaba mi dinero. Yo no podía dar 3 pesos, ¿no? Porque me hacían falta. Pero lo que Dios ha logrado transformar en mi corazón me permite ser dirigida por el Espíritu y me permite decir, quiero y deseo y anhelo poder ayudar a esta persona si en ese momento lo puedo hacer. Entonces, tenemos que aprender a ser dirigidas por el Espíritu de Dios. Y la bondad es una virtud del Espíritu de Dios que nos mueve a todas estas cosas, ¿no? A tener atención con las personas que lo necesiten, ¿no? Si hay alguien que a lo mejor en ese momento una mujer que lleve cargas muy pesadas, pues a lo mejor puedo ayudarla, ¿no? Puedo ayudar a llevar esas cargas porque además la palabra de Dios nos dice también, ¿no? Entonces, siempre hay algo bueno que podamos hacer por alguien.
Y creo que la palabra de Dios hoy nos está invitando a esto, ¿no? A hacer lo bueno, a ser bondadosas, a ser sensibles y receptivas a las necesidades que la gente tiene a nuestro alrededor. A veces puede haber una hermana que en ese momento esté pasando por un tiempo de aflicción y que lo que necesita de ti es que le des un abrazo, es que le animes y la alientes y estar ahí y hacerlo, eso es bueno, ¿no? A lo mejor hay alguien que necesita que tú lo tomes en cuenta, lo consideres, le des ánimo, le digas, oye, qué inteligente eres, ¿no? Qué bien hace las cosas, porque es a lo mejor una persona muy insegura y eso es hacer lo bueno, ¿no? Entonces, creo que hoy tenemos un ejemplo muchísimo, muy grande de bondad, ¿no? Y es nuestro Señor Jesucristo. Y cuando leemos la historia de su vida y de su ministerio y de cómo se acercaba con amor, con cariño a todas las personas para compartirles la verdad del Evangelio, dices, wow, ¿no? Yo tengo que replicar eso que el Señor vino a hacer aquí al mundo, ¿no? Y nos dice su palabra. A veces es fácil, ¿no? Es fácil hacerlo con quien nos ama, pues es fácil alentar a una amiga, es fácil abrazar al esposo, a los hijos, es fácil abrazar a nuestra mamá, a nuestros hermanos, amar a quien nos ama es fácil, pero ama a aquel que no te es tan grato amar, ¿no? A lo mejor aquel que en su tiempo te ofendió y te hizo sentir mal y que en tu corazón todavía está esa carga de, uy, como que me cuesta trabajo, ¿no? Ponte el reto de decirle, hola, ¿cómo estás? ¿No? Dios bendiga tu vida. Ponte el reto de darle un abrazo y de llevarle una palabra de aliento, ¿no? Eso es hacer la diferencia, eso es dar un buen testimonio y eso es hacer lo bueno. Entonces, pues, yo hoy las invito a que lo pongamos por obra, ¿no? Que no se quede en las intenciones de nuestro corazón. Empecemos por nuestra familia, empecemos por los de nuestra casa, empecemos por nuestros hijos, empecemos por la gente con la que trabajamos, empezamos por la gente que Dios pone en nuestros caminos y seguramente vamos a empezar a cosechar muchísimo más frutos, ¿no? Y nos vamos a poder dar cuenta cómo el espíritu nos va moviendo a más y a más y a más, ¿no? Saluda a alguien en la calle, ¿no? Porque hoy es muy raro, ¿no? Cuando saludas a alguien hasta se te quedan viendo como, híjole, hasta se van rápido, ¿no? Porque que tienes una mala intención, no lo sé. Pero salúdalos, ¿no? Si sales a correr, saluda a la persona de al lado con la que a veces te atraviesas corriendo, ¿no? Dile buenos días, ¿no? Eso es bueno. Entonces, pues a eso estamos llamadas, hermanas, a hacer obras buenas, a hacer lo bueno delante de los ojos de Dios. Y pues yo espero que este estudio haya sido de bendición para sus vidas. Indudablemente, como siempre lo he dicho, Dios siempre habla primero al corazón, al que va a compartir. Y sí, Dios ha hablado mucho a mi vida, ¿no? Y creo que es necesario ser bueno. Es parte de nuestra nueva naturaleza, ¿no? Dios nos lo pone, nos tiene que brotar de nuestro corazón. Entonces, pues no sé, ¿alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, algo que añadir que nutra este estudio, que sirva de edificación, que nos pueda, pues también llevar a lo mejor a tener más información, más apertura? No sé, ¿alguien quiere decirnos algo? ¿No? Está todo está entendido. Ok, Todo entonces, súper bien, Pau. gracias a Dios. Entonces vamos a ponerlo por obra, ¿no? Porque acuérdense, al final esto es una acción, algo que tenemos que ejecutar. Entonces, pues podemos empezar hoy en la noche con servir una buena cena, ir a despedir a nuestro esposito y a hasta nuestros hijitos con un beso, con un abrazo, decirles que los amamos y desearles que pasen una buena noche, ¿no? Yo creo que ese podría ser un buen inicio, terminando este estudio, obviamente. Entonces, pues, amadas, si no tienen alguna otra pregunta, otra duda, ¿no? ¿Todo está claro?
Bueno, pues vamos a ver, Vicky. Sí, amiga. Es Carla que levantó su mano, amiga. Ay, Carlita. No, ¿quién? Carlita. No, yo, Carmen. Carmen. Ah, te entendí, Carla. Sí, No, amiga, yo. te escuchamos. Ya, mira, con relación al ejemplo que diste del aborto, que para el mundo es bueno, para los hombres el mundo es bueno, pero mi pregunta es, y una duda, en caso de que una chica cristiana fuera violada, ¿ahí dónde queda entonces el aborto en esa familia? En caso de que el mismo mundo los jale o ahí qué se puede hacer que no quiera la chica tener el bebé. Si es una mujer verdaderamente cristiana, seguramente va a quedarse con su hijo y lo va a criar y va a confiar en que Cristo le va a dar dirección y sabiduría para sacarlo adelante. Porque al final, pues es terminar con una vida. Exacto. Y alguien que es cristiano no puede tener en su corazón siquiera el pensamiento de terminar con la vida de un ser que todavía ni siquiera ha nacido, ¿no? Entonces, Dios la va a respaldar y estoy segura que si es una verdadera cristiana, bueno, yo creo que si es una verdadera cristiana, estamos hablando de una situación Difícil. de que fue violentada, ¿no? De que no Exacto. fue que ella cometiera como tal un pecado. Yo estoy Ujú. segura que ella va a confiar en Dios. La palabra de Dios dice que todas las cosas obran para bien en nuestra vida. A veces no entendemos por qué Dios permite ciertas circunstancias en nuestra vida, pero si confiamos y creemos en Él, sabemos que como dice su palabra, junto con las pruebas que nos manda o las tribulaciones, Él nos da también la salida. Entonces seguramente ella, esta mujer, va a vivir confiada en Dios, confiada en que el Señor va a dar dirección a su vida, a la de su hijo, que le va a dar sustento, porque al final ella está haciendo las cosas correctas delante de los ojos de Dios. Ok, gracias. Y Ujú. respecto a los homosexuales, cuando tú les hablas de la palabra de Dios y les dices que lo que ellos son no está bien delante de los ojos de Dios y ellos aún así se aferran a que sí, porque hay algunos que yo conozco que me han dicho que pues ellos van a la iglesia, que ellos creen en Cristo, o sea, no están en la cuestión cristiana, pero sí católica. Entonces yo les he comentado algunas cosas y no, o sea, ellos dicen que para ellos está bien, entonces mejor, como dices tú, me retiro y les respeto ahora sí su ideología y les digo, bueno, pues ustedes eso piensan, yo no pienso eso, ahí nos vemos. Y mejor me retiro porque sí hay mucha gente que está así. En el mundo hay mucha gente así, muy, muy, muy negativa ya, definitivamente. Sí, sí, nosotros podemos compartir la palabra de Dios, compartir el evangelio y las verdades que la palabra de Dios nos revela.